Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. ¿Por qué el celibato? Extraído de Tras las huellas del Buda, por el Dalai Lama y Thubten Chodron. Es común a todas las tradiciones budistas el precepto de ser responsables respecto a nuestro comportamiento sexual y abandonar un comportamiento en este campo que sea imprudente y desagradable. El Buda no estaba en contra de la sexualidad, pero reconoció que era una energía poderosa que los practicantes con diferentes aspiraciones espirituales y diferentes niveles de práctica tenían que abordar de manera diferente. En el primer nivel de la práctica budista se trabaja desde la naturaleza humana, que proviene de tener este cuerpo en la existencia cíclica. En este contexto, el énfasis está en someter los niveles burdos de las aflicciones que impulsan las acciones dañinas y en evitar las 10 no virtudes que dañan activamente a los demás. En este nivel se anima a someter la lujuria sexual extrema y abandonar el comportamiento sexual imprudente o desagradable que causa dolor y confusión para uno mismo y para los demás. El uso correcto de la propia sexualidad es adecuado para los practicantes laicos. No es necesario el celibato. Disfrutar de los placeres sensuales es parte de tu vida, y el budismo recomienda sencillamente ser práctico y no dejarse llevar por los placeres sensuales hasta el punto de hacer daño a los demás o de crear un karma pesado y destructivo. Desde ese punto de vista, Thich Nhat Hanh, un renombrado monje vietnamita que enseña en Occidente, considera que la actividad sexual sin amor ni compromiso es un comportamiento sexual imprudente. Aunque esto no se menciona explícitamente en las escrituras, creo que es cierto. Es importante sentir amor por la pareja y tener un sentido de responsabilidad y compromiso hacia ella. Entonces la relación durará mucho tiempo, lo que en general ayuda a prosperar a los niños. La gente tiene muchos problemas en sus relaciones románticas y están atormentados por los problemas emocionales, financieros y sociales que conllevan las relaciones rotas. Por esta razón, aconsejo a la gente que se tomen su tiempo para construir relaciones fuertes y que no se apresuren a casarse. Debes examinar las falsas expectativas que pudieras tener, como por ejemplo pensar que la otra persona satisfará todas tus necesidades o creer que, ya que el amor lo conquista todo, no es necesario trabajar para construir una buena relación o comunicarte adecuadamente con tu pareja. En el segundo nivel de práctica, ya no buscamos los placeres del samsara. Vemos el samsara como un tipo de esclavitud de la que buscamos liberarnos. El apego es una de las causas principales del samsara, y obtener la libertad del apego, especialmente respecto a los objetos de los 5 sentidos, es un resultado perseguido en el sendero hacia la liberación. De todas las formas de apego, las relaciones sexuales son las más intensas y complejas, porque implican el apego hacia objetos de los 5 sentidos. Objetos visibles, sonidos, olores, sabores y los objetos del tacto. Por lo tanto, se aconseja a quienes buscan liberarse del apego que subyuguen el deseo sexual y se abstengan de la actividad sexual. Este consejo viene del Buda y se encuentra en las escrituras. En este punto del sendero, tenemos que enfrentarnos a cosas que normalmente se consideran parte de la naturaleza humana, como el deseo sexual. Nuestro objetivo ahora no es tener una carrera y fundar una familia, sino alcanzar la liberación, y el apego a las relaciones sexuales nos impide cumplir nuestro objetivo espiritual. Aunque el deseo sexual surge naturalmente de nuestro cuerpo, podemos controlarlo y cambiarlo. En este segundo nivel de práctica, vamos en contra de la naturaleza humana, que incluye nuestras actitudes e impulsos condicionados biológicamente, que provienen de tener un cuerpo y una mente bajo la influencia de las aflicciones y el karma. Como nuestro objetivo es ahora la liberación, la ordenación monástica, con su requisito de celibato estricto, se vuelve importante. Un ejemplo puede ayudar. Los deportistas cualificados que tienen grandes aspiraciones abandonan gustosamente las actividades que impiden su entrenamiento y la consecución de sus objetivos. Para tener éxito se abstienen voluntariamente de comer ciertos alimentos, de tomar intoxicantes y de los hábitos de sueño irregulares. Dejan de tener una gran vida social y dedican su tiempo a entrenar constantemente. Su restricción no se considera una forma de represión malsana, sino una circunstancia necesaria y favorable que los llevará a desarrollar plenamente su potencial y a lograr sus objetivos.
Del mismo modo, los monjes renuncian voluntariamente a las relaciones sexuales y a la inmersión en los placeres sensuales, ya que estos dificultan el logro de sus objetivos espirituales. Esas actividades consumen mucho tiempo, y los monjes prefieren utilizar su tiempo en las actividades del Dharma. El budismo habla de dos tipos de deseo. Uno se basa en la razón y es beneficioso, como el deseo de ayudar a los necesitados o el deseo de alcanzar la liberación. Otro se basa en concepciones erróneas y es más emocional. Este tipo de deseo negativo ansía los placeres de los sentidos, pero nunca queda satisfecho al obtener el objeto deseado. Cualquier placer que experimentemos nos lleva a ansiar más o mejor. Tal ansia solo se puede satisfacer liberándonos del deseo. La psicología occidental tiene diversas opiniones acerca de la sexualidad y sobre lo que constituye una relación saludable con la sexualidad en las diversas etapas de la vida. Aunque la psicología occidental es muy sofisticada, opera dentro de parámetros fijos y con ciertas suposiciones sobre la naturaleza humana y la felicidad que difieren de las del budismo. Si describiéramos el sufrimiento, sus orígenes, la liberación y el sendero desde la perspectiva de la psicología, esta descripción diferiría considerablemente de las 4 verdades que expone el budismo. En la juventud, las personas pueden tener diferentes experiencias sexuales, incluyendo la masturbación, pero aquellos que eligen llegar a ser monjes dejan de hacerlo. Por lo general, mejoran su salud y su estabilidad mental. Aunque seguir el deseo sexual puede traer una satisfacción temporal, los que buscan la liberación y la iluminación necesitan controlar y redirigir esta energía. Esto se enfatiza en el Tantra de Kalachakra y otros tantras. Los monjes que pueden controlar sus experiencias incluso cuando sueñan son verdaderamente notables. Si no existiera la liberación del samsara, con los intensos temores y el dolor que lo caracterizan, podríamos estar de acuerdo con la naturaleza humana y hacer lo que quisiéramos. Sin embargo, ya que es posible lograr la iluminación, la forma más pura de la mente, vale la pena entonces llevar a cabo acciones que parecen ser contrarias a la naturaleza humana y que conducen a resultados supramundanos. Hay muchos factores que hay que considerar y comprender cuando una persona analiza cómo utilizar su sexualidad o si la utiliza. El Buda no dice que todo el mundo deba abandonar la actividad sexual. Es nuestra propia elección.